¿no? Esa es la contraseña. Nechi. No, Sean todos bienvenidos a este panel denominado El éxito de los corredores logísticos bioceánicos en Sudamérica, el cual se centrará en identificar hacia dónde dirigir los esfuerzos para mejorar la capacidad de los corredores bioceánicos suramericanos en los próximos años. Los corredores bioceánicos suramericanos son puentes terrestres que involucran carreteras, ferrocarriles e hidrovías que promueven el desplazamiento de carga e inclusive de pasajeros entre el Océano Pacífico y el Atlántico, y viceversa, logrando llegar a mercados y puertos en un menor plazo, recortando distancia y disminuyendo costos. Han surgido como una alternativa para el comercio internacional en el Cono Sur y su conexión con otros continentes. Ejemplo de ello son el Corredor del Norte, también llamado Eje de Capricornio, y el Corredor del Eje Interoceánico Central, los cuales atraviesan Sudamérica de costa a costa, vinculando importantes puertos en el Pacífico y en el Atlántico, así como diversos nodos de transporte que conectan Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Perú, respectivamente. Todo esto conlleva indudablemente inversiones en infraestructura de gran envergadura, adecuaciones administrativas e institucionales y una concertada coordinación y colaboración entre países. La Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, así como otros organismos tales como la LADI, el Mercosur, UNASUR y otras instancias técnicas y diplomáticas, han colocado en sus agendas y han declarado su interés sobre los corredores bioceánicos, destacando su importancia en el proceso de integración de la región y comprendiendo las ventajas que estos tienen para la facilitación del comercio, la transferencia de tecnología y la mejora de calidad de vida de la población. Este panel contará con la participación de destacados expertos, quienes analizarán y profundizarán más sobre esta temática desde diversos puntos de vista. Está con nosotros el señor Ricardo Partal, presidente de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, el señor Jorge Vergara, director de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones del Paraguay, el señor Joao Carlos Parkinson de Castro, ministro coordinador general de Asuntos Económicos de la Cancillería de Brasil, y el señor Ricardo Quince, director del Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la primera ponencia de este panel, el cual está a cargo del presidente de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, el señor Ricardo. Bienvenido, el espacio es todo suyo. Muchas gracias, Elizabeth. Un placer estar en este panel y compartir con destacadas personalidades en el ámbito de la logística mundial, latinoamericana también. Quisiera, antes de comenzar mi presentación, saludar al señor presidente de la República del Paraguay, al señor ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, la señora ministro de Comercio, Industria y Comercio, perdón, a las autoridades de CEPAL, CELA, BID, la Unión Europea y distintas entidades que nos están acompañando como empresas vinculadas específicamente al ferrocarril, como es ALAF. Mi presentación, si bien deberíamos hablar específicamente de qué trata un corredor bioceánico, quien se dirige a ustedes lleva 20 años en el desarrollo de la bioceanidad, 20 años trabajando denodadamente y a diario uniendo el Atlántico y el Pacífico de manera literal. Por lo tanto, me llevaría más de un panel presentar en qué consiste el trabajo del corredor bioceánico, más precisamente los que me ocupé, que son los del norte de la Patagonia argentino-chilena. Ellos son el Trasandino del Sur, para nuestros hermanos chilenos Ruta Lógica, y el Norpatagónico. Pero también hemos trabajado con Paso Pehuenche, el corredor central, y algunas incursiones en el corredor del Trópico de Capricornio, el corredor del norte que llamamos nosotros la unión del Atlántico y el Pacífico con Santos y los puertos del Pacífico, como les decía recién. Así que voy a compartir mi presentación, ya no más, para que vayamos teniendo un panorama más claro de lo que vamos a ir hablando. Yo menciono aquí que el éxito de los corredores bioceánicos en Sudamérica
dependen de transformarse primero en corredores de carga. Les dije que no iba a tratar el tema de específicamente qué son los corredores bioceánicos. Les voy a aplicar humildemente y sencillamente mi experiencia de vida y del equipo que constituimos esta labor bioceánica en estos 20 años. Por lo tanto, digo, y esto es un concepto particular, que los corredores bioceánicos no son solo para el comercio internacional y para transitar con cargas, ¿no? Es para generar desarrollos, infraestructura, mientras se va transitando por ellos. Yo creo que esto es lo que nos hemos encontrado en nuestro panorama, en nuestro desarrollo, que no es más ni menos que, si vemos la siguiente presentación, nos hemos perdido un poco, discúlpenme, voy a retomar la presentación, porque no la encuentro. Les comentaba que este trabajo de la bioceanidad y el trabajo del corredor bioceánico, muchos los consideramos tránsito de cargas. Ustedes ven aquí en el centro un logotipo. Este logotipo es de la integración empresarial por los corredores bioceánicos, el trabajo que nos mancomunó durante tantos años. Y solamente les presento dos corredores, el de Trópico de Capricornio del norte y el de la Patagonia argentino-chilena. Los dos que les decía. Hay un beneficio en este de la Patagonia argentino-chilena, porque es el único eje estipulado en aquel momento por IRSA, hoy por COSIPLAN, como eje del sur, y como el eje de Capricornio y los otros ejes que se han constituido. Este es el único eje que tiene dos corredores bioceánicos. Y es importante destacarlo, y por eso nos enfocamos en esta tarea. Esta integración empresarial por el corredor bioceánico llevó un denodado trabajo, mancomunó muchas áreas, trabajó con todos los municipios. El corredor de color rojo que ustedes ven en el norte del mapa es el Trasandino del Sur, ruta lógica, como les mencionaba hace unos minutos, y reúne 51 municipios del Atlántico al Pacífico. El del sur son 49 municipios y ocurre lo mismo. En infraestructura tenemos en el del norte, el color rojo, el ferrocarril prácticamente a la cordillera del lado argentino, están faltando aproximadamente unos 60 kilómetros, y unos 120 a 130 del lado chileno. Esto es más o menos unos 179 kilómetros para unir binacionalmente el ferrocarril. El del sur, la punta de ferrocarril termina en una ciudad que seguramente muchos la habrán escuchado, es turística por excelencia en invierno, es San Carlos de Bariloche. Allí termina la punta de este ferrocarril, pero tiene algún tramo también de vial que lo están en estos momentos pavimentando. Están faltando alrededor de unos 90 a 120 kilómetros. Pero bueno, esto es muy lento, lleva muchísimos años, pero no dudamos que en breve va a concluir este tramo. Son 1.200 kilómetros y 1.300 kilómetros respectivamente. Allí van a encontrar algunas líneas amarillas. Estas líneas son la integración a estos corredores. Aquellos lugares de Argentina y de Chile que han visto este desarrollo y dijeron, ¿por qué no me sumo a este corredor de carga y vamos trabajando de manera conjunta? Y allí tenemos regiones, hay provincias, son 5 provincias argentinas que reúne el de arriba, el corredor trasandino del sur, y 2 provincias que reúne el norpatagónico, el del sur. 5 provincias, es un eje que alrededor entre Argentina y Chile está rondando los 7 millones de habitantes, con producciones las que se les ocurra. No solamente es el gas y el petróleo, que por excelencia lo tiene la provincia de Neuquén, también tiene mucho Río Negro, también tiene mucho La Pampa y también tiene mucho la provincia de Chubut, que son parte integrante de este corredor bioceánico, el trasandino del sur, pero la excelencia en gas y petróleo está dada en el desarrollo novedoso a nivel mundo, como se denomina Vaca Muerta, y que está en la provincia de Neuquén, justamente en el eje del corredor bioceánico trasandino del sur. Por lo tanto, exponencial
toda su actividad. Además nos une un gasoducto entre esta zona, Neuquén, y la región de Talcahuano, en la región del Biobío, perdón, la localidad de Talcahuano, en la región del Biobío, en Chile. Con un polo petroquímico y con un polo petroquímico en la ciudad de Bahía Blanca, en donde me encuentro hoy, y es mi ciudad de origen, el asentamiento ciudad-puerto en el Atlántico y cabecera del corredor, de ambos corredores bioceánicos. ¿Qué es lo que pretendo mostrarle con esta actividad? Que el vínculo, y aquí paso brevemente al corredor del norte, el vínculo que nos une aquí son a través de 5 países. Ya no son provincias como en el lado que mencioné aquí, que son 2 países, Argentina y Chile. Aquí son 5 países que vinculan el Atlántico y el Pacífico. Por lo tanto, el desafío es muchísimo más grande. Créanme que tratar con políticas argentinas y chilenas ya es complicado. Simplemente tratar con políticas de 5 gobiernos, imagínense lo que es la integración para esto. En honor a avanzar al tiempo, les decía que los corredores de carga no solamente cumplen la función de llevarlas, sino que también de ir desarrollando y generando distintas funciones en su camino. Para ello, yo mencioné que se requiere de políticas públicas, y aquí me voy a detener un poco en este tema. Políticas públicas, no políticas partidarias, que es el gran problema que nos hemos encontrado en todo nuestro desarrollo de los corredores bioceánicos. El político es aquel que tiene que hacer gestiones para llegar a ser gobierno. Por lo tanto, nosotros, cuando nos dirigimos en acciones a través de los corredores bioceánicos, hablamos de gubernamental, de los señores gobernantes, no de los señores políticos. Porque además, el político utiliza estos eslabones para hacer su plafón, política, y que después queda solamente en buenas intenciones. Les dije que voy a ser directo y voy a ser enfático en aquellas cosas que nos perjudicó para poder desarrollar como corresponde un corredor bioceánico. Si no, seguiremos hablando, como lo hacemos aquí en mi ciudad, Bahía Blanca, del año 1884, cuando llegó el ferrocarril aquí, y quien lo trajo fueron los ingleses, como en muchas partes de Latinoamérica, pensaron en la unificación ferroviaria. Ya estaba proyectado, ya estaba pensado, ya estaba planificado. Pero surgió un ingeniero italiano de tantos que vinieron para el desarrollo de esta actividad a la planificación y al trabajo de la constitución de o construcción de este ferrocarril hacia la Patagonia Argentina, y se tomó el atrevimiento de considerar esta bioceanidad por el ferrocarril como propia. Y hoy es prócer, y lo único que se le ocurrió es decir el tren trasandino del sur, el tren bioceánico. Ahora, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo planificamos? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo instruimos, los integramos? ¿Cómo generamos políticas públicas para que esto se haga? 1884, perdón, a la fecha. Todavía se está pensando. Entonces, el programa de desarrollo de políticas públicas es fundamental para el desarrollo de un corredor bioceánico. Y tiene que ser un común denominador esas políticas públicas, que nos dejen bases, que nos asientan bases, para que no importa los gobiernos que vengan, estas bases están constituidas y están creadas para poder apoyarnos y seguir saltando hacia estas acciones. Miren, ahí sí le escribo, que son apuntes que me fui haciendo. Un directivo de un organismo multilateral me preguntó, ¿cuántas cargas se transportaron por el corredor bioceánico? Cualquiera de los dos que están trabajando ustedes. ¿Cuántas cargas transitaron del Atlántico al Pacífico? Yo se las retransmito a ustedes. ¿Cuánta carga llegó de cualquier parte del mundo a los puertos de Chile? Cualquier puerto transitó por un corredor bioceánico, descargó la carga en el puerto del Atlántico y la cargó al barco y siguió camino hacia otro continente. ¿Cuántos? Desde que están constituidos los corredores bioceánicos. Ninguno. Ni una sola carga. Las cargas vienen y se usan, se traen, se transportan, se descargan o cargan en cualquiera de los dos océanos y transitan a territorio. Quedan en Argentina o quedan en Chile. O en su defecto, como está ocurriendo con el desarrollo de Vaca Muerta, vienen por el Pacífico, puertos chilenos y quedan en Argentina, para uso argentino, para uso de la infraestructura y del desarrollo del gas esquisto, que es el que se está desarrollando en la cuenca neuquina. No pasa
a la biosanidad. Entonces, dejemos de generar expectativas y vamos a las concreciones. Por eso, enfáticamente digo, generemos políticas públicas, concretas, en que sean desarrollos, en que además trabajemos de manera conjunta. Las únicas políticas que hemos propuesto y las hemos trabajado, una de ellas las pongo allí. Trabajamos los encadenamientos productivos con la Embajada de Chile en los comités binacional de integración. No prosperaron. No prosperaron por otro tema que ahora les voy a comentar en la próxima placa. Trabajamos otras acciones, entre eso el tema del vínculo genético ganadero a través del SAG y el SENASA, Servicio de Agricultura de ambos países. Los reunimos nosotros, nuestra integración bioceánica, los reunimos en los comités binacionales porque políticamente nadie lo hizo. Entonces empezamos a generarles las expectativas de las políticas públicas que necesitamos los grupos empresariales, las pymes, el desarrollo, para empezar a transitar por estos corredores. Porque si no, se cae. Una planificación consensuada. La casa, la familia y la casa. Es igual. A ver, yo puedo planificar mi familia, puedo constituir mi familia y puedo tener 2, 3, 4 hijos. Puedo constituirla con 4 hijos. Ahora, ¿dónde vivo? ¿Dónde estoy? ¿Me proyecté mi casa? ¿Sé dónde voy a vivir o me dedico a alquilar o comparto con mi familia? El otro tema, planifico mi casa. No tengo ni siquiera visto un novio o una novia, por meterme en un tema espinoso. No lo tengo, pero sí tengo la posibilidad de construir mi casa. 4 dormitorios, 2 baños, cocina, piscina, pileta, pero no tengo constituida ni pensada en desarrollar mi familia. Créanme que el corredor bioceánico es lo mismo. Generamos muchas obras, mucho desarrollo, muchas acciones gubernamentales y no tenemos la familia. ¿A dónde lo llevamos? ¿A dónde ejecutamos y cómo lo ejecutamos? ¿De qué manera transitamos este corredor? Estas cargas, esta infraestructura, esta casa que construimos. Al revés, tenemos todo, desarrollos, comercios, intercambios, firmas de todo lo que se les ocurra, pero no tenemos la casa construida. Esta es la realidad por falta de políticas públicas. Esto es lo que nuestros países están, y lo pongo acá, están llenos de trazos, están llenos de rayas, de líneas transversales, las que se les ocurra. Y ahora se usan mucho los círculos, no solo las rotondas, los círculos. Hay mucha construcción, pero poco de ejecutado. Y créanme que cuando se ejecuta algo, entramos en el detalle del huevo y la gallina. Construye una carretera, y construye una vía, o construye un trazo ferroviario, o una autopista, o una vía para aterrizar, y me encuentro con que con los años, porque esto se atrasa, porque no hay una política pública que la contenga, y entonces, ¿qué empezamos? Sí, hay terreno de sobra, empecemos a poner viviendas, planes de vivienda. Y mañana sabemos que esto está acá, y mañana esto nos molesta. El ruido, los olores, el tránsito, las políticas públicas que tiene que generar el gobierno municipal, inclusive. Aquí en Argentina le llamamos consejos deliberantes, consejos municipales en otros lugares. Son los que tienen que generar estas políticas en decir, a ver, aquí hay un desarrollo productivo en el ámbito de 1 milímetro, 2 centímetros, 2 kilómetros, 1000 kilómetros no se construye nada. Para que no entorpezca esta labor. Porque si no nos pasa el polo petroquímico de Bahía Blanca. Todos esperando el polo porque va a generar, de hecho genera 3000 puestos de trabajo. Todos esperando, se hicieron casas alrededor. ¿Por qué? Porque el empleado está más cómodo, entonces sale de la casa, no pierde tiempo y llega más temprano. Hoy les molesta a todo el mundo. Olor, ruidos, escape de gases, problemáticas sociales que trae, medioambientales. A todo el mundo le molesta. Inclusive a los trabajadores que dependen su sueldo y su familia de ese trabajo. El huevo o la gallina. Integradora. Se trabaja en las planificaciones que les acabo de mencionar con ingenieros de todas las especialidades. Con topógrafos, con ecologistas medioambientales, técnicos especializados, ahí está todo. Pero nadie llama a un logístico. Nadie llama a un experto en bilateralidad, como digo allá, o bioceanidad. Nadie le dice,
¿En qué consiste y cómo sirve que yo desarrolle un corredor de cargas? Pensamos el corredor de carga en hacer rutas o carreteras, ida y vuelta. No pensamos en la autovía. No pensamos en no ocasionar daño, porque si van dos transitando por una misma vía, el daño se disminuye muchísimo. Ahora, si uno va y uno viene, y ustedes saben el movimiento de los camiones, lo que ello provoca, dormir, cansancio, etcétera, apuro por llegar con las cargas, pérdida en la ruta, cruce de animales en la ruta, y tenemos las consecuencias que hay. Integradora. Si no integramos todas las acciones, y aquí ya entra lo gubernamental, lo institucional, lo empresarial, las universidades, aquí entra todo el paquete. Si no nos integramos, y estamos haciendo demagogia, discúlpenme la expresión. Estamos pensando en bueno, bonito y barato. Y nuestra demanda internacional es mucho más exponencial, créanmelo. Les dejo un par de artículos porque estoy corroborando y quiero nombrar una institución que seguramente, ese es otro carácter que lo quiero dejar aclarado también. Me gusta graficar y me gusta dar nombres y apellidos, cuando las cosas se hacen bien y cuando las cosas no se hacen correctamente. Diputados del Parla Sur realizó hace más de un mes un encuentro, no un encuentro, fue una sesión de diputados parlamentarios de Sudamérica para hablar de los corredores bioceánicos. Allí les dejo el link. Y después, al mes siguiente, organizó otra con gobernadores de la Patagonia Argentina, del norte de la Patagonia Argentina. O sea, hablaron sobre los dos corredores bioceánicos, que quien les habla es experto. No invitaron a nadie que sepa algo de los corredores. Yo me enteré una hora antes en ambos encuentros. Me lo vi de principio a fin. Duraban varias horas. Uno empezó a las 10 de la mañana y terminó a las 6 de la tarde, el de la sesión de diputados. A todos los escuché. Créanme, hablan muy bonito. Los aplaudí porque hablan muy bonito. Les entregué material al presidente y les entregué material a diputados. Hace más de un mes, hasta el día de hoy, no recibí ninguna respuesta. Material para ofrecerme, para trabajar en conjunto, para integrar políticas públicas. Un corredor de cargas es un corredor bioceánico, les pongo allí, e incluso son corredores internos, pero que tienen que estar acompañados de políticas públicas. Perdón, se me pasó la diapositiva. Tienen que ser estables, deben ser integradores, conllevar sustentabilidad, sostenibilidad e inclusión social. Sin esto no sirve nada. Sin esto no perdamos el tiempo. Hoy necesitamos desarrollar estas actividades y de esta manera. Nosotros, en nuestra organización mundial, hemos creado, y aquí está el Fair Logistics, la certificación de logística justa, y lleva estos parámetros. Porque créanme, así como hay faltantes de políticas públicas, hay faltantes también de integración, de sustentabilidad, de inclusión social y sostenibilidad en ese tema. Entonces, si no generamos acciones concretas, no trabajamos en conjunto, vamos a seguir hablando bueno, bonito y lamentablemente barato. Mi propuesta es integrarlos. Si quieren hablar de corredores bioceánicos y quieren saber cómo se desarrollan, aquí estoy, levanto la mano. ¿Quieren convenios? ¿Quieren intercambios? ¿Quieren desarrollos con universidades? ¿Quieren declaraciones de interés de diputados, senadores? Aplicación de los gobiernos nacionales a programa. Allí seguramente mi compatriota en Chile habrá escuchado el plan Impulso para la región del Biobío, que específicamente a la provincia de Arauco, o la región, la provincia en la provincia de Arauco no, sino la región de la Araucanía. Y el plan Innova para la provincia del Biobío, en la provincia de Arauco. Esos proyectos incluyen nuestro desarrollo bioceánico. Pero esas políticas públicas las generamos desde el ámbito empresarial, institucional, de la integración empresarial por los corredores bioceánicos. Entonces, mi propuesta es, no perdamos más tiempo, integrémonos, empecemos a trabajar de manera conjunta, veamos quiénes son los que conocen y tienen trabajo desarrollado y vamos para adelante, es la única forma, si no, seguiremos pensando
como aquel que les mencioné al principio, en 1884, que se cuelga de un desarrollo de los ingleses diciendo la biosanidad del tren. Y hoy todavía nos está faltando, por uno de los corredores, 179 kilómetros, 300 millones de dólares, y estamos pensando en corredores bioceánicos como el Central, en invertir 50.000 millones de dólares hace ya, ¿cuánto? 20 años. Y todavía no aparecen 1.000. En fin, hay mucho más para hablar. Yo le decía hace unos minutos a un interlocutor que necesitaba solamente la primer placa y 2 horas para hablar sobre los corredores bioceánicos del norte de la Patagonia. Así que les pido disculpas si queda mucho en el tintero, pero bueno, me pongo a disposición y aquí les dejo mi correo electrónico para que puedan comunicarse. Está mi teléfono, ese es mi WhatsApp, para que puedan solicitarme material, información, lo que requieran. Yo a disposición de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ricardo, por esta detallada y concisa presentación que nos da un poquito de esa experiencia de años que ha consolidado. De su presentación me quedo con 3 ideas. La primera es el de sumar esfuerzos a través de los años, que es algo que va poco a poco, pero es lo que nos llevaría entonces al éxito final. El de tener políticas públicas, su importancia para el desarrollo que puedan ser sólidas, duraderas en el tiempo y que sean concretas y que no se conviertan en políticas partidarias. Y por último, la integración, que no es solo comercial, sino integración de varias especialidades y ámbitos. Integración académica, institucional, reguladora, y que es importante llamar a los expertos para que nos lleve entonces a la sustentabilidad, sostenibilidad e inclusión social. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, señor Ricardo. Ahora le cedo la palabra al señor Jorge Vergara, director de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicación del Paraguay. Adelante. Sí, muy buenas. Saludos a todos los distinguidos y honorables expositores. Es un placer ser locales de este evento tan especial y estar compartiendo con expertos tan reconocidos de la materia. Voy a hablar un poquitito de nuestra experiencia aquí en el Paraguay sobre el tema de los corredores, ¿verdad? Una cuestión que ya se viene discutiendo, lo decía bien don Ricardo, hace mucho tiempo. Y voy a hablar un poquito de lo que estamos haciendo y de lo que pensamos que puede hacerse en realidad. Y yendo un poco a la presentación, a ver si es que nos permite llevar. Todavía no vemos la pantalla sí, compartida. Acá ya va. Perfecto, gracias. Aquí estamos. Excelente. Muy bien. Estamos mirando realmente bien de cerca este tema y quería hablar realmente con los beneficios y las oportunidades que tenemos, principalmente con nuestro vecino con el cual estamos trabajando mucho más de cerca en este tema que es Brasil. Ahí le tenemos al ministro Parkinson, que ha hecho muchos estudios con relación al corredor central del cual se estaba mencionando. Bueno, me toca estar en la dirección de proyectos estratégicos, que es la dirección encargada de los proyectos tanto de APP como llave en mano, así como los programas que son estratégicos para el Paraguay en lo que se refiere a infraestructura. Refiriéndonos a esto, bueno, quería hablar un poco, mirar al corredor como una herramienta o como un instrumento para el desarrollo. Mucho se habla y a veces nos perdemos en la discusión de la infraestructura o nos metemos mucho en los instrumentos y nos olvidamos un poco de la orquesta, del sonido que debe tener todo. Y creo que eso es probablemente algo del cual se estaba refiriendo, de acuerdo a lo que pude entender con relación a mi predecesor, ¿verdad, don Ricardo?
todos sabemos esto, ¿verdad? Si miramos años atrás, y estaba refiriéndose a los 50 millones de dólares, 50.000 millones de dólares para la ruta bioceánica, es más o menos esta historia la que quería traer sobre lo que se estaba mencionando. Una cartera activa de 409 proyectos, un montón de proyectos concluidos, alrededor de 50 millones de dólares en proyectos que tienen que ver con, como ustedes ven allí, con transporte de tipo aéreo, carretero, ferroviario, fluvial, multimodal, etcétera, que nos lleva un poquitito a mirar el eje que a nosotros nos toca, el eje que tiene que ver con el central, que es un conjunto de proyectos que está allí, que miramos dentro, que ya lo hemos mirado, ¿verdad? Es aquí ver un poco la interconexión de los puertos del Atlántico, en este caso los puertos de Santo, Paranaguá, cerca de San Pablo, y entrando desde Brasil por Puerto Murtinho y Carmelo Peralta, que empiezan a tomar una posición muy importante dentro de la la geografía económica de nuestros países, Pozo Hondo y Misión La Paz, allá hacia el Chaco y Salta, en esa región. Y por supuesto llegando a los puertos, está aquí en Antofagasta, pero puede ser Mejillones, puede ser Iquique. Hay un montón de oportunidades con relación a esto. Yo quisiera referirme un poco a la producción de la zona del Chaco paraguayo a través de las inversiones en la infraestructura planificada y a ejecutarse en el corredor, que sí puede tener que es en realidad una zona ganadera muy importante, una cuenca lechera muy importante. Es un lugar de ganadería hiperextensiva. Tenemos también zonas que están desarrollando el agro, el cultivo de soja, en un lugar muy inhóspito como es el Chaco, pero se está logrando a través del acueducto, a través de sistemas de regadío, poder llegar y realizar cultivos, especialmente de soja. Y se está convirtiendo también en una zona productora agrícola, y no solamente pecuaria, muy importante el Chaco paraguayo, y sin descuidar lo que el Brasil produce en las regiones del Mato Grosso do Sul, en las zonas de Paraná, Mato Grosso, y también lo que de alguna manera se puede llevar y se puede conectar mirando Concepción, yendo por Pedro Juan Caballero, Ponta Porá, para poder ir a San Pablo, o por qué no decir pasar por Bahía Negra o Fuerte Olimpo, o el mismo Carmelo Peralta y Puerto Murtinho, el cual ahora se está desarrollando un puente, lugares en los cuales se está realizando un comercio, se está no solamente pasando las mercaderías o vendiendo mercadería a Brasil, sino también Brasil la está trayendo y la está llevando a través del río. Bueno, ahora las condiciones del río están un poco complicadas, es una cuestión que nos toca también trabajar en la hidrovía, pero sí, tenemos tanto esa zona como la zona del Paraná para poder generar y producir vías de comunicación que son parte de un corredor, un conjunto, como hablaba, de infraestructura que nos permite ver interrelaciones. Y la cuestión es como estábamos hablando, ¿verdad? Como estaba diciendo, y disculpe que lo mencione al señor Ricardo, el montón de rayas y de cuestiones que parecen que estamos haciendo porque son lindos o porque justo se dan una relación aquí o se dan una relación allá. Yo creo que lo que sí necesitamos son las políticas públicas para poder darle un orden a todo este trabajo que estamos llevando adelante. Entonces, para que estas rayas y estas líneas podamos tener alguna resolución al respecto, tenemos que trabajar en las cuestiones que tienen que ver con la transitabilidad de este corredor. O sea, no podemos dejar de considerar las condiciones actuales en las cuales estamos, ¿verdad? Tenemos sí
un corredor una parte del corredor de 277 kilómetros, cuyos 140 kilómetros hoy está prácticamente terminado. 136 kilómetros creo que estaba ya anteayer, estaba haciendo el seguimiento justamente del porcentaje de obra. Por supuesto, esto lleva a las interrupciones del tránsito en épocas de lluvia por el tipo de suelo que es el Chaco, tipo de suelo dispersivo, poca capacidad de absorción de la tierra. Realmente un lugar bastante complicado el Chaco paraguayo. Y por supuesto los sobrecostos que esto lleva en la imposibilidad de tener un camino de todo tiempo, y que nos llevan a tener inclusive como tenemos ahí escrito, ¿verdad? Tener pérdidas en nuestros productos. Siempre mencionamos esto, en el estudio que se hace sobre la competitividad del Paraguay, aunque tiene un buen desarrollo en el pilar macroeconómico, en algunas cuestiones sociales, si uno ve el gap realmente importante es el tema de la infraestructura. La infraestructura que está ahí en el segundo pilar, realmente estamos bastante bajos, y a pesar del enorme esfuerzo que está haciendo el Estado de invertir por lo menos 800, 900 millones de dólares, que es un récord en el año, son imposibles de cubrir, a menos que tengamos la participación del sector privado, que es algo que estamos trabajando bastante, a fin de que podamos tener la inversión del sector privado en el sector de infraestructura, en proyectos de llave en mano, en proyectos APP, en proyectos de concesiones, en parcería público-privada, a fin de poder cerrar esa brecha y poder realmente convertir esto que estamos hablando en una realidad. Bueno, le estaba hablando acerca del emplazamiento de la fase 1, que está, como vemos allí, en la zona del Chaco, la pavimentación asfáltica de lo que se llama hoy la ruta PI 15, que va desde Loma Plata hasta Carmelo Peralta. Loma Plata está en el centro del Chaco paraguayo, en la zona central, en las colonias menonitas. Hoy día el corredor llega hasta ese sector. Tenemos 227 kilómetros y una inversión aproximada de 430, 435 millones de dólares que están siendo invertidos en esta primera fase. La segunda fase es la que nos lleva desde Cruce Centinela hasta Mariscal Estigarribia en la parte central, y tenemos una inversión aproximada de 120 millones de dólares. Y luego tenemos la fase 3, que es la que estaba marcando anteriormente, la de diseño y construcción de Mariscal Estigarribia hasta Pozo Hondo y su frontera con Argentina en Misión La Paz. Una inversión de alrededor de 400 millones de dólares en un total otra vez de 228 kilómetros más o menos. Estas inversiones hoy en día, al menos esta fase 3, el emplazamiento de la fase 3, la que va desde Mariscal Estigarribia hasta Pozo Hondo, es una operación que lo quiere hacer Fonplata, se está presentando al Parlamento. También tenemos la posibilidad de hacerlo a través de la vía de llave en mano. Así que tenemos varias posibilidades de que esta obra comience el año que viene y pueda llevarse adelante para poder continuar y al menos terminar la parte paraguaya, por decir así, de la infraestructura necesaria para el corredor bioceánico central, ¿verdad? Por supuesto, los beneficios que pueden traer tránsito de todo tiempo, la dinamización del tráfico de personas y mercadería del Estado Mato Grosso. Inclusive estamos hablando de las posibilidades que hay de que esto pueda significar el interés de zonas como el sur el norte de Chile, el sur de Perú, también de Ecuador. Si es que vemos la posibilidad de que estos
que esto pueda ir pasando y llegando hasta el Pacífico. Estos productos tienen un mercado potencial en estos países, en los países andinos, ¿verdad? Por supuesto, aparte de todo lo que tiene que ver con la parte de infraestructura, con todo lo que tiene que ver los problemas de transitabilidad, lo que estamos trabajando es el mejoramiento de la conectividad. O sea, lo que estamos dándole a la economía son mejores condiciones de poder llevar de un lugar a otro, como es la definición del transporte, ¿verdad? La economía del transporte, la capacidad de llevar de un punto A a un punto B en mejores condiciones. Mejorando así, por supuesto, los costos de transporte, que son las cuestiones más importantes que nos llevan a poder tener invertir una cantidad considerable de dinero en una infraestructura en una zona inhóspita como el Chaco. Si nos ponemos a mirar la infraestructura per se en el Chaco, no tiene sentido. El Chaco prácticamente no tiene población. Ahora, si miramos el punto de vista geopolítico, la inversión tiene sentido porque estamos generando un corredor a través del cual se puede unir el Pacífico con el Atlántico. ¿Cuáles son los principales desafíos, verdad? Bueno, lograr la ejecución de la totalidad del corredor es a nivel regional. Que el corredor pueda tener toda su conexión a nivel no solamente de Paraguay, sino también lo que podría faltar en Brasil, a pesar de que llega hasta Murtinho. También las conexiones que podrían haber a través de Concepción y Mato Grosso, perdón, la zona de Mato Grosso con Taporá y Pedro Juan Caballero. Y el nacional tenemos el financiamiento de los siguientes tramos. El deseo de licitar en la fase 3 en este año, evidentemente no lo estamos pudiendo lograr por una cuestión de la pandemia, el espacio fiscal, un montón de problemas que se nos vino a presentar en un escenario que es completamente de incertidumbre en este momento. Y por otra parte, el principal desafío para nosotros es lograr el mayor retorno económico posible del corredor. Repito, en una zona en la cual no existe prácticamente población y la única producción que hay es ganadera y algo de agricultura, tenemos que buscarle una razón de ser y un retorno al corredor. Por eso estamos trabajando en un estudio de sostenibilidad del corredor. Tenemos los estudios que, por supuesto, también lo ha realizado el ministro Parkinson. Nosotros entendemos que esto va a pasar a través del Chaco, que como les refería, es la parte de una región del país que tiene el menor grado de desarrollo, pero que si pasara y las cosas las hiciéramos a través de políticas públicas, tendrían consecuencias sumamente favorables, porque esto permitiría a la población, a la región y al entorno en el cual se va a desarrollar una mejor condición y calidad de vida, un desarrollo económico de la zona de influencia del corredor y por lo tanto mayor atracciones para negocios, mayores posibilidades de progreso para mucha gente. Esto estamos trabajando a través de un OPS, ya estamos trabajando en estos estudios, ¿verdad? Un contexto regional, los impactos económicos, la generación de una matriz de origen y destino, de las grandes producciones de la región. A pesar de que esto se sabe de manera intuitiva, estamos trabajando a través de un estudio científico, un vínculo con los planes estratégicos, tanto a nivel logístico como a nivel nacional, así mismo como a nivel ya regional, el tema de un ordenamiento territorial, la posibilidad de generar regulación para poder sacar mejor provecho al corredor, la identificación de cadenas de valor, eso es fundamental para que el corredor sea autosustentable, para no verlo pasar simplemente o cobrar un peaje. También, por supuesto, el tema ambiental y social es clave por los impactos que va a generar en un lugar que tiene un entorno ambiental bastante sensible.
mucho riesgo, mucha población indígena, mucho ecosistema que pueda alterarse, y los estudios de la ventaja y beneficio que nos ayuden a ver las ventajas comparativas de pasar por el corredor. Es decir, o sea, ver la posibilidad a través del cual nosotros podamos tener incentivos, impositivos, podamos tener posibilidades de minimizar riesgos, de generar nuevos negocios, mejorar el costo de la mano de obra, reducir tiempo de distancia, posibilidad de unir nuevos mercados, posibilidad de hacer clúster, ¿verdad? Que finalmente nos va a ayudar. Y yo creo que esto es muy importante, ¿verdad? Porque esto nos puede llevar a la determinación de políticas públicas que nos va a generar proyectos potenciales. Entonces, si tenemos la política pública y determinamos exactamente lo que queremos la sostenibilidad del corredor y queremos que sea sostenible para nuestro país, pero también tenga beneficio regional, nos va a ayudar a que tengamos un mejor aprovechamiento, porque el análisis de la cadena productiva va a ser no solamente a nivel del Paraguay, sino también similar a los otros mercados, ¿verdad? Porque los clústeres no van a ser transfronterizos. Esto nos va a llevar, por supuesto, a hacer proyectos prioritarios a través de la posibilidad de trabajar con gente del sector y poder ver cuáles son los mejores proyectos que puedan servir, proyectos, por ejemplo, alimentadores, proyectos afines a la logística, proyectos de turismo ecológico, una cantidad de este tipo de proyectos que podemos mirar, ¿verdad? Debido a la diversidad que tenemos ahí en el Chaco, ¿verdad? Y esto, por supuesto, teniendo en cuenta el contexto, la demanda, los ingresos, la inversión, el impacto socioeconómico y todo lo que pudiera permitirnos trabajar con la gente, entender, a ver qué quieren las autoridades de la región, qué quieren las autoridades nacionales, qué piensan los productores de la región, qué piensan las autoridades de esa zona, para que podamos tener un impacto provechoso del paso de ese corredor, teniendo en cuenta la posibilidad de que eso sea algo sustentable, mejore también la institucionalidad, que pueda ser a través de un proceso de institucionalidad, esto que pueda haber una institución encargada, puede ser regional, binacional, trinacional, que pueda producirnos o generarnos estos proyectos y podamos tener el control de poder ver el desarrollo de esta zona como todos lo podamos ver y que pueda ser compatible con lo que se está llevando adelante entre todos los países. Así que, bueno, esto es un poco algunas de las consideraciones que tenemos nosotros con relación al desarrollo de este corredor. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias a los colegas por este apoyo. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias, Elizabeth. Y bueno, estamos siempre atentos a todo lo que pueda surgir de esto. Muchas gracias. Gracias a ti, señor Jorge Vergara, por esta interesante presentación. Rescato de ella la importancia que es los corredores como instrumentos para el desarrollo regional y para la conformación de clúster, así como que se presenta para ganar un mercado y espacios para la producción del Chaco paraguayo, con miras al desarrollo económico y el progreso de la población. Asimismo, pudo visualizar o darnos contexto de cuáles son los beneficios y desafíos que tienen para la región. Entre los beneficios, pues la competitividad, la conectividad y las mejores condiciones y rentabilidad. Y entre los desafíos que tienen en la zona paraguaya, tienen el financiamiento, que efectivamente se lleguen a término las inversiones y todos esos proyectos de infraestructura. Y bueno, los impactos que pueden tener para los ecosistemas y las zonas de riesgos de la población. Y importante entonces la coordinación entre autoridades, los productores, la sociedad. Muchísimas gracias nuevamente. Ahora a continuación vamos a tener con nosotros al señor João Carlos, Ministro Coordinador General de Asuntos Económicos de la Cancillería de Brasil. Le doy el espacio entonces para que inicie su presentación. Gracias, Elizabeth. Pediría que pusieran mi presentación y agradezco la invitación y
Bueno, y también cumplimento a todos los panelistas que me siguen. Por favor, podrían pasar las láminas. El primer comentario que haría es el corredor bioceánico tiene que es conocido como Capricornio, tiene una especificidad muy importante. Primero, tiene un respaldo de 2 declaraciones presidenciales. No hay ningún otro corredor que tenga ese respaldo. Fue a partir de determinación de los 4 países creado una gobernanza conformada por grupos de trabajo. Son 5 grupos de trabajo que se reúnen 2 veces al año y ahora, debido a la pandemia, estamos nos reuniendo incluso con mayor frecuencia. Uno de turismo, uno de producción y comercio, el otro que es una red universitaria. Hay también el de infraestructura y de logística y hay de integración aduanera, ¿no? Entonces, esos grupos de trabajo se vienen reuniendo ya unos 3 años y obviamente entonces estamos avanzando y pensando exactamente el desarrollo de acciones y particularmente políticas públicas que sean necesarias para promover la integración. El corredor bioceánico obviamente tiene como impacto directo el incremento de la conectividad, la competitividad y la integración regional. Obviamente también reduce los tiempos de viaje, los costos logísticos y eleva la eficiencia de los movimientos de carga y personas. Con eso también generar nuevos flujos de comercio e inversiones, como voy a señalar en el curso de mi presentación. Muy importante, genera nuevos empleos, eso es muy importante, además de promover el desarrollo de las cadenas productivas y el crecimiento económico. Otra lámina, por favor. ¿Cómo el corredor rodoviario impacta los territorios? Y eso es un punto fundamental, porque con corredor estamos trabajando con los territorios. A través de la creación de nuevos ejes de desarrollo económico que van a potencializar las capacidades productivas locales. Entonces, trabajamos con el potencial local, el empresariado local y la formación de ejes, que obviamente con eso van a generando empleos y valorando las comunidades y sus individuos. Con eso se rompe, y eso va a quedar clarísimo en mi presentación, importantes aislamientos geográficos, porque van a producir nuevos flujos interregionales de comercio. Se va a permitir el desarrollo de la logística 4.0, la difusión amplia de la digitalización, el monitoreo y el rastreo de la carga y un uso más eficaz del transporte multimodal. Obviamente va a inducir la construcción de puertos secos, centros logísticos y terminales multimodales. Por favor, otra lámina. Bueno, un tema que es importante, es actual, es si vemos la situación con que se enfrenta Latinoamérica, tuvimos una caída del turismo en los meses de 2020 del orden del 17%. El volumen de comercio de la región también tombó así radicalmente, fue un tombo de 18-19%. La participación del comercio intrarregional hoy se redujo a 9%. Entonces, ¿cómo el comercio intrarregional, cómo el corredor puede ser una respuesta a esa situación tan crítica con la cual se enfrenta Latinoamérica? Bueno, a través de una mejora logística regional, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, ventajas para Chile, para Argentina y para Paraguay, ¿no? Hoy en día la gran mayoría de productos importados de Paraguay, cuando ingresan por los puertos de Santos, Paraguay, para llegar a Campo Grande, tienen que percorrer 1.100 kilómetros.
Cuando ingresa por San Borja o Uruguayana, viene el sur de Brasil para llegar a Campo Grande, bueno, la distancia es aún mayor, son 4.500 kilómetros. Con la ruta bioceánica vamos a reducir 2.120 kilómetros, o sea, vamos a ofrecer una ventaja en términos de reducción de costos y de tiempo expresiva. En el caso de Argentina, lo mismo también ocurrirá con las importaciones, exportaciones que tengan o que utilicen rutas rodoviarias, ¿no? Habrá una reducción de 2.000 kilómetros, ¿no? Para el Paraguay, obviamente, más cerca de 780 kilómetros. Eso obviamente va a impactar el comercio de esos países, de Chile, Argentina y Paraguay, con Brasil y sobre todo, en particular, con el centro-oeste brasileño, ¿no? Lo que estamos ofreciendo para Argentina, que pasa por un momento difícil, es simplemente, no estoy pidiendo nuevos acuerdos, no estoy pidiendo nuevas inversiones, estoy ofreciendo una logística más inteligente, más eficaz, ¿no? En que el producto, en vez de ingresar por el sur, bueno, ¿por qué no ingresa por el centro-oeste de Brasil? Hay rutas, se lo puede hacer hoy sin ningún problema, no estamos ni siquiera dependiendo de las inversiones paraguayas para utilizar esa ruta, ¿no? Simplemente llamar la atención para los operadores comerciales de Paraguay, de Argentina y Chile, que ya se puede hacer, ya se puede desarrollar una logística más eficaz y focar sobre todo, no en el sur o en Sao Paulo, pero sobre todo en el centro-oeste, donde efectivamente crece la riqueza en función de agronegocios y surgen enormes ventajas para los parceros chilenos, argentinos y paraguayos. Otra lámina, por favor. Como comentaba poco, esos serán entonces ejes de desarrollo que serán desarrollados a partir del corredor y en función de los territorios y sus potencialidades, ¿no? Entonces, estamos estudiando la posibilidad de exportar por el corredor para Chile y a partir del norte del puerto de Iquique, por ejemplo, carne para Colombia, para Ecuador, para el Perú, llegar por Arequipa, por tierra, estimular el uso del cabotaje en Chile, de modo que puedo llevar carga para el norte de Chile y después llevarla para Valparaíso, San Antonio, o entonces recoger carga que subió de Valparaíso, San Antonio para el puerto de Antofagasta y llevar la carga para Brasil por el corredor. Eso obviamente también va a desarrollar, es algo que ya estamos conversando con Paraguay, centros logísticos. En Campo Grande voy a mostrar para ustedes, en Puerto Mutiño, en Loma Plata, Mariscal, en Güemes, en Perico, en Calama, son sitios que ya estamos estudiando para ver las posibilidades de desarrollar, implantar centros logísticos, centros de distribución, puertos secos que permitan obviamente reducción de costos y una mayor rapidez en los trámites aduaneros, ¿no? Obviamente con eso y el desarrollo de este eje estaremos llevando crecimiento, nuevos empleos, nuevas inversiones para Salta, para Jujuy, para el norte de Chile, para el centro-oeste brasileño. Y obviamente también como consecuencia vamos a ampliar la canastra de productos que podrán ser ofertados, ¿no? Brasil importa poco de Chile con respecto a algunos productos y podríamos obviamente aumentar la importación de salmón, la importación de uvas, fertilizantes y lo que estamos ofreciendo con todo el corredor es un mercado de 180 millones de personas.
Entonces no es poco, es simplemente pensar por una óptica distinta lo que se puede hacer hoy con poquísimas inversiones. Vamos adelante, otra lámina, por favor. Otra lámina, la ventaja de la multimodalidad. Acá es simplemente para llamar la atención que obviamente con el corredor y cómo el corredor empieza en Puerto Murtinho, eso despertó un tremendo interés en Brasil en la utilización de la hidrovía Paraguay-Paraná. Y obviamente en mejorar la logística y explotar las ventajas de la multimodalidad. Vean acá la diferencia de costos entre traer un producto de Buenos Aires para Campo Grande por rodovía versus traer por rodovía y hidrovía. Hay una reducción del 68%. Entonces, eso es importante, ¿no? Podemos empezar ahí, Ricardo, a trabajar de modo que Argentina empiece a exportar contenedores con carga general para arriba del río, ingresando exactamente en el corazón de Brasil, ahí en Puerto Murtinho, a través del centro-este brasileño. Estamos trabajando con puertos argentinos, paraguayos también, para establecer convenios y facilitar futuramente ese movimiento de cargas, ¿no? Otra lámina, por favor. Acá es simplemente también es algo, una mirada un poquito de futuro, pero es algo que estoy trabajando y que sería extremadamente importante que todos los países participaran. Es la integración multimodal a través de todos los modales, o sea, la hidrovía que acabo de comentar, pero también la ferrovía. Acá la línea roja apunta a los ramales ferroviarios ya existentes, todas en trocha métrica, que no están todavía integrados, que falta poquito a poquito para integrar, y yo podría estar movilizando por ferrovía una carga de Buenos Aires a São Paulo por ferrovía. Es posible, falta muy poco para establecer esa conectividad ferroviaria, y por lo tanto es algo que tenemos que pensar la región norte de Chile, de Paraguay y el centro-este brasileño con esa perspectiva, ¿no? De integración multimodal, incluso también ferroviaria. Otra lámina, por favor. Acá es simplemente cómo vamos a trabajar evitando el canal de Panamá. O el canal de Panamá hoy se tornó un canal muy oneroso, poco útil para nosotros. Entonces tenemos que ver la posibilidad de movimentar carga por el continente sudamericano, aprovechando que el continente se achica acá y por lo tanto tenemos menores distancias y tiempos para el movimiento de carga. Otra lámina, por favor. Otra lámina. Acá simplemente para enseñar a ustedes lo que ya estamos pensando es transformar Mato Grosso do Sul y particularmente Campo Grande en un hub regional y nacional, ¿no? Porque obviamente a través del corredor será posible la reducción de costos, mejorar la eficiencia operacional, asegurar mayor flexibilidad para el movimiento de cargas, y ofrecer, y eso es en suma, es la esencia de todo eso, es ofrecer un servicio al consumidor de mejor calidad, ¿no? Otra lámina, por favor. Ejemplo de terminal intermodal que estamos trabajando acá en Campo Grande, ¿no? Ya está construido, eso va ahora a ser licitado para... Lo que queremos es un terminal que permita efectivamente recoger carga, distribuirla para el norte de Brasil, transformar esa carga cuando sea el caso agregando valor, ¿no? Es una inversión que ya fue hecha, 30 millones de reales en infraestructura. El terminal tiene acceso rodoviario, aeroportuario y rodoviario, ¿no? Y será implantado en una área de
65 hectáreas. Entonces vamos a tener ahí también un puerto seco cercano al terminal, de modo que la carga sea nacionalizada en ese puerto y redistribuida para el norte del país a partir del terminal multimodal de cargas. Otra lámina, por favor. Las ventajas competitivas, bueno, eso ya comentaba, reducción de costos, utilización de todos los modales y implantación de un puerto seco en ese espacio. Otra lámina, por favor. Eso es simplemente una perspectiva grande para que vean cómo es posible utilizar esa logística que será incentivada por el corredor, de modo a hacer con que las cargas de Argentina, de Paraguay, de Chile, no solamente ingresen por el sur de Brasil, que ya lo están haciendo con mucha eficiencia a través de Uruguayana y San Borja, pero también por el centro-oeste de Brasil. Entonces, el ingreso se haría por el puerto Murtinho. Entonces, tendríamos varias maneras de ingresar en territorio brasileño, por el sur, por Santos, Paranaguá y por el centro-oeste brasileño. O sea, obviamente va a ofrecer para ustedes el norte de Brasil. O sea, la posibilidad de que Argentina exporte trigo, digamos, para Palmas, para Sinop, para Sorrisos, ciudades que están en el Mato Grosso, están en Tocantins, y que son hoy imposibles de ser atingidas cuando la mercancía ingresa por San Borja, Uruguayana, porque ahí obviamente las distancias son enormes. Brasil es un país continental, entonces de San Borja a Campo Grande son 4.000, para Palmas casi 5.000 kilómetros. No hay logística posible que asegure competitividad. Entonces es importante usar el corredor y avanzar con ese proyecto de modo a asegurar competitividad a Paraguay, a Chile, a Argentina, la creación de nuevos flujos de comercio y obviamente con eso vendrán inversiones y creación de empleo de calidad. Otra lámina, por favor. Bueno, eso ya fue comentado por Jorge. Prácticamente no hay mucho que hacer, mucho ya se hizo, yo diría, y lo importante que se diga es que no estamos parados, estamos trabajando y hay obras en curso. Otra lámina, yo voy a enseñarles. Otra lámina, por favor. Esas son fotos ya de la Tranchaco, de la Ruta Nacional 15. Ustedes vieron hace poco cómo era el Chaco y ahora les enseño cómo será el Chaco, ¿no? Y esperamos que esa obra esté concluida. La información que me llega que el primer tramo estará concluido en mayo de 2022 y esperamos, Jorge, ahí que ustedes liciten e inicien las obras del tramo 2 y 3 rápidamente, ¿no? Otra lámina, por favor. Eso es para enseñar para ustedes que el corredor ya transformó el estado de Mato Grosso del Sur. Ya es una realidad para nosotros. Esto acá le estoy enseñando es únicamente un terminal fluvial de 5 otros que están siendo construidos. Entonces, únicamente ese terminal deberá exportar 2 millones de toneladas de soya y maíz en este año o el año próximo. Obviamente que fuimos impactados por la pandemia, también hay por un problema del nivel de agua en la hidrovía, pero las inversiones siguen fuertes y hace poco tuvimos el anuncio de un 6º terminal fluvial. Entonces ya son inversiones de $1.000 millones de reales en terminales fluviales únicamente en Puerto Murtinho. O sea, para nosotros, como dije hace poco, el corredor ya es una realidad, ya transformó la realidad económica de Mato Grosso del Sur. Otra lámina, por favor. Acá es el puente, ya tenemos asegurado los recursos, $75 millones que serán invertidos en la construcción del puente. La obra debe iniciarse el próximo año, el primer trimestre. Ya estamos también realizando la obra de acceso al puente.
son 25 millones de reales ya asegurados también y la obra ya iniciada. Otra lámina, por favor. Acá son más terminales fluviales, otra obra. Otra lámina, por favor. Otra. Bueno, acá simplemente para enseñar para ustedes cuál sería el impacto logístico del corredor en el caso, por ejemplo, de una exportación de carne de Paraguay. Por la ruta actual, digamos, saliendo de Asunción, Puerto de Santos, Canal de Panamá para Singapur, el costo de la tonelada sería $496. Por Antofagasta, por el corredor, llegando al mismo destino, $363 la tonelada. O sea, una reducción importante. Otra lámina, por favor. Acá es de Campo Grande para Malasia, la misma cosa. Una reducción fuerte también, de 483 para $399 la tonelada. Otra lámina. India, también importante reducción. $538 la tonelada para $437 la tonelada. Otra lámina, por favor. Acá lo que decía hace poco, para llamar la atención de Ricardo, si uno exporta de Tucumán trigo pasando por Iguazú, São Paulo, y para llegar a Palma, $246 la tonelada. ¿No? Ahora, por Puerto Murtinho y Campo Grande, Palmas, $194 la tonelada. O sea, una reducción de 20%. A eso, Ricardo, yo agregaría otro tema que no está ahí computado, que obviamente cuando la carga llega a São Paulo, ella es estocada, hay el intermediario que obviamente pone su margen, ¿no? Entonces hay otros costos que inciden por el simple hecho de pasar por São Paulo, ¿no? Entonces lo que estamos ofreciendo para ustedes son ganos efectivos de competitividad a través de reducción del costo logístico, ¿no? Y la posibilidad de exportar trigo, lo que hoy no existe, de Tucumán a Palmas, que es la capital de Tocantins, es un estado mucho al norte de Brasil. Entonces, otra lámina, por favor. Acá algo que estamos empezando a trabajar y que, bueno, será muy interesante para Paraguay, es un tema que más adelante voy a discutir con mis amigos paraguayos, que es la importación de fertilizantes, de petroquímicos de Estados Unidos y de Canadá, con la construcción de almacenes o depósitos en Mariscal, Loma Plata, para traer fertilizantes para Paraguay y asegurar costos logísticos más bajos para Brasil también, porque obviamente el producto estaría a mitad de camino y también habría ganos de competitividad y reducción de costos importantes. Otra lámina, por favor. Otra lámina. Importación de productos manufacturados, ese es un tema de futuro que deberíamos trabajar, que es la posibilidad de importar productos o partes o componentes electrónicos o con un alto índice de tecnología, lo que podría favorecer el desarrollo de una base industrial en los territorios del corredor, ¿no? En ese caso, por ejemplo, vamos a tener una rebaja ahí de costos del 23%. Eso es algo que incentiva inversiones, incentiva el fortalecimiento de una base industrial con mayor intensidad de tecnología. Gracias. Otra. Bueno, consideraciones finales. Como quedó bien claro por mi presentación, el corredor va a estimular la integración logística, va a permitir también algo que estamos desarrollando a través de la promoción de observatorios, que es el monitoreo y el desarrollo de datos, que van a permitir obviamente aferir desempeños. La reducción de costos logísticos y tiempo de viaje, obviamente eso impactará tremendamente el turismo, ¿no? Desarrollo de nuevos negocios. La distancia, por ejemplo, de Puerto Murtinho a Loma Plata, Mariscal y Estigarribia,
se reducirá para 200 kilómetros, 300 kilómetros. Hoy, si uno no cruza el río, tiene que ingresar por Foz, es una distancia enorme, ¿no? Acceso facilitado a los productos asiáticos, como ya apunté, y obviamente también acceso de nuestros productos a Asia, ¿no? Y no solamente a Asia, yo diría también a países hermanos acá de Sudamérica, como mencioné, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia. Siempre con mayor eficiencia, menores costos y tiempo. Bueno, gracias a todos por la atención que fue dispensada. Señor Joao, muchísimas gracias por esta interesante y descriptiva presentación. Importante destacar los beneficios que usted plantea acerca de los corredores en cuanto a la generación de empleo, las cadenas, lo que favorecería las cadenas productivas y el desarrollo regional, las mejoras en la logística regional, visto desde las ventajas competitivas y también de un ganar-ganar entre países. Lo otro también a través de los flujos comerciales y el aumento de diversificar un poco más y ampliar ese comercio que tienen en la zona ahí. Y buscando también lo que es una logística inteligente y eficaz. Y una integración multimodal que favorecería al comercio, trae una reducción de costo en la logística y en el transporte, una eficiencia operacional y una mayor conectividad. Muchísimas gracias. A continuación le damos la bienvenida al señor Ricardo Jensen, director del Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias, Elizabeth. Muy buenas tardes a todos. Estoy proyectando. Bien, ¿no? Estoy tratando de proyectar, pero déjeme voy a parar y voy a hacerlo de nuevo. Está un poco lento esto ya. A ver si. ¿Qué no me está dejando ver? Una razón. Siempre lo comparto, nunca había tenido problemas. Voy a ver si ahora me deja. Ahí parece que ahí está cargando. Ok, ahí estoy. Bueno, yo voy a, y quiero agradecer nuevamente a los expositores anteriores porque hicieron un buen resumen del estatus de varios proyectos en la región. Yo desde la academia quiero aportar un poco en una visión estratégica de por qué queremos corredores bioceánicos, cuáles son las ventajas. Y voy a hablar de tres temas hoy día. Voy a primero referirme a la importancia de la conectividad. A dos conceptos claves en logística que tienen que ver con la utilidad espacial y temporal de los bienes y por qué queremos mejorar esa utilidad espacial y temporal de los bienes con buenos proyectos de transporte. Después voy a presentar un trabajo que hice con algunos colegas en la universidad determinando hinterland de puertos, y es más bien una metodología para estimar qué regiones pueden ser servidas por distintos puertos, haciendo un resumen sencillo, considerando solo 5 puertos sudamericanos y considerando 4 mercados de destino, cómo cambia
espacio que pueden servir esos puertos y cómo tener buenos proyectos que den conectividad hacia esos puertos puede mejorar la competitividad regional. Y finalmente hablar un poco de desafíos para el desarrollo de corredores bioceánicos que yo todavía veo para facilitar la realización y materialización de proyectos. ¿Ok? Entonces el primer concepto, que es un concepto de logística espacial, tiene que ver con esta utilidad espacial de los bienes. Y si acá nos ponemos todos sobre una línea, yo voy a poner acá la distancia y yo tengo producción, por ejemplo, yo tengo acá un lugar donde puedo producir cualquier bien a un determinado valor. Si además yo considero que las personas que viven en esta línea tienen una máxima disposición a pagar por este bien, el hecho de que yo tenga distintos modos de transporte va a significar cuál es el espacio donde yo puedo comerciar los productos que tengo. Por lo tanto, si tengo un mal sistema de transporte que tiene muchos costos fijos y que después tiene altos costos variables, mi mercado va a ser muy reducido. Si yo por su parte tengo un sistema en que tengo costos fijos, que tengo que sumarlo para poder transportar algo, yo tengo que moverlo, unitizarlo y llevarlo a poder embarcarlo, ya sea en un camión, en un tren, en un barco, y después tengo un costo por distancia. Y ese costo por distancia se va a ver alterado por el tipo de infraestructura que yo tenga y por el tipo de tecnología que yo tenga para mover. Y por lo tanto, si yo tengo un determinado tipo de tecnología, tengo algunas vías, el mercado que va a tener este comerciante que está en A va a ser todo lo que está entre A y B. Pero si yo soy capaz de mejorar la infraestructura, y un poco los proyectos que mostraban antes lo muestran así, tengo menores costos por distancia, puedo reducir la pendiente de esta curva y por lo tanto voy a ampliar el mercado. Y para todos los puntos que están en la región es clave tener buen acceso a los mercados internacionales, porque nuestra región, Brasil puede tener mayor población, Argentina algo más, pero el resto de los países nosotros somos bastante pequeños y por lo tanto es clave para nosotros acceder a los mercados internacionales, llegar a los puertos. Y estos corredores bioceánicos, como bien lo manifestaba Ricardo en su exposición, tienen ese objetivo, tienen el objetivo no de conectar dos puertos, porque para conectar dos puertos hay barcos, es para conectar los territorios interiores con estos puertos y para que puedan salir al puerto que sea más conveniente. Porque obviamente si uno va a Europa, probablemente nos convenga salir por el Atlántico, pero si yo voy a Asia, y Asia es un tremendo mercado, conviene salir por el Pacífico. Pero hoy por hoy no lo estamos haciendo de la manera más eficiente porque obligamos a todos a movernos por barco y el barco es muy lento en pasar todo el continente por abajo. No es porque sí que China está invirtiendo tanto en tener un tren que conecte Asia con Europa. ¿Por qué? Porque el tren permite tener menores costos de transporte, o sea, reducir esta pendiente y reducir el tiempo. Entonces, yo puedo mostrar esta curva con costos por distancia, pero también puedo mostrar esta curva con distancia por tiempo, porque los productos también tienen un costo al almacenarlo, también tienen perecederos. Muchos de nuestros productos son ganaderos, agroindustriales y tienen tiempo y fecha de expiración y por lo tanto necesitamos moverlos con alguna agilidad, con alguna celeridad. Y acá nuevamente la velocidad con que somos capaces de transportar estos productos va a incidir en cuál es el precio que lo puedo vender. No es lo mismo vender el salmón congelado que vender salmón fresco y por lo tanto necesito moverlo mucho más rápido. Y para cualquier producto de nuestros productores regionales, esto también va a ser clave. Y acá pongo el mismo ejemplo y acá pongo la distancia a la cual yo puedo llegar con un producto. Si yo tengo en el punto original donde produzco y tengo una fecha máxima de expiración, este es el tiempo máximo que tengo para mover el producto, bueno, va a depender de qué modos de transporte tengo y si soy capaz de moverlo por vía más rápida que por el barco para cruzar el continente, voy a tener un mayor mercado potencial y eso es importantísimo. Entonces, dos aspectos claves que quería destacar acá. Uno es costo y el otro es tiempo. Y acá hay una comparación, y estos son datos tomados de Estados Unidos, de un estudio ya, pero todavía, para tener un orden de magnitud de cuánto cuesta mover cosas por tonelada, por milla transportada. Y acá todo está en centavos. Obviamente el costo más barato por unidad transportada es mover las cosas en barco. Pero los barcos no llegan a todos lados y nosotros queremos potenciar comercialmente toda la región. Y para eso tenemos que ocupar otros modos. Y acá hay una comparación muy clara. Si este es el costo de mover las cosas en barco por kilómetro, este es el costo de moverlas en tren. Estos son datos para Estados Unidos. Probablemente en nuestra región serían un poco mayores porque tenemos más pendiente. El país, Estados Unidos, es bastante más plano.
y eso requeriría grandes inversiones, pero si somos estratégicos y construimos buenos pasos fronterizos donde podamos ocupar trenes para mover cargas de gran tamaño, vamos a poder mover la carga a un costo algo mayor que por mar, pero mucho más rápido, y el tiempo también importa. Y la tercera alternativa es moverla por camión, y pues ustedes pueden ver que el camión es casi 50 veces más caro que moverla por barco, y por lo mismo hay lugares a los cuales es razonable llegar en camión, pero hay otros lugares que sería muy útil tener esta conectividad, y una conectividad de mayor calidad. Nosotros siempre ponemos el ejemplo que uno no decide construir un puente por ver cuántas personas cruzan nadando un río, uno decide construir un puente por la potencialidad, porque la cantidad de los flujos que uno va a ver son distintos. Y en muchos casos acá la infraestructura se requiere para generar polos de desarrollo, porque hay lugares donde hoy nadie partiría un negocio porque están muy lejos de los grandes mercados y porque el mercado potencial al que pueden llegar es muy pequeño. Dicho eso, bueno, acá hay tecnologías habilitantes. Uno, y esto es una revolución industrial de la década de los 60, ya casi 80 años atrás, fueron los contenedores, los pallets, que permitieron transformar todo el movimiento de carga a una cosa que es estándar y para las cuales tenemos una tecnología que permite moverla extremadamente rápido y ágilmente. Ya no me importa qué estoy transportando porque lo muevo con la misma tecnología. Entonces tengo grúas gantry, tengo grúas pórticos, tengo maquinaria especializada en mover estos objetos, y con eso podemos ser bastante eficientes. Entonces, el foco debería estar en tener buena capacidad de mover intermodalmente estos contenedores que llegan con cargas que nosotros podamos exportar hacia distintos mercados, y para también traer productos del extranjero y que sean rápidamente trasladados. Y hay distintas formas de hacerlo. Yo decía, la unitización de la carga es la que permitió que mover estas cajas sea bastante eficiente, y yo probablemente voy a tener movimiento en distintas plataformas en la medida en que yo soy capaz de hacer el cambio de modo de manera rápida. Entonces uno tiene distintas tecnologías acá, mover el contenedor en algunos tramos en camiones, si puedo subirlo a un tren para moverlo a mayores distancias va a ser muy útil si es que tengo esa tecnología, y para moverlo en barco cuando es intercontinental. Acá hay algunas cifras de crecimiento del comercio internacional en términos de los TEUs o de la cantidad de contenedores que se han ido movilizando, y es una cosa que es creciente en el tiempo. El tamaño de los barcos es cada vez mayor, y por lo tanto es muy importante poder hacer una concentración de flujos desde algunos pocos puertos que sean los puntos de conexión hacia Europa, hacia Asia, y que tengan las economías de escala y que le permitan a esos puertos atraer a las grandes líneas navieras para que tengamos transporte muy económico para llegar a los mercados a los cuales deberían llegar nuestros productos. Si uno mira, gracias a este crecimiento en el tamaño de los barcos, lo que uno ha visto históricamente es cómo las tarifas por mover contenedores han ido cayendo en el tiempo, con muchas oscilaciones, porque este es un mercado que se caracteriza por excesos de ofertas y pues caídas en la oferta naviera internacional, pero lo que uno ve es una tendencia en el largo plazo a que los precios van cayendo, y por lo tanto es importante que estas líneas navieras lleguen a nuestros puertos y tener algunos de estos puertos muy eficientes en la región. Y la idea de lo que quería discutir a continuación es hablarles un poco de los hinterland, que son los territorios a los cuales puede servir un puerto. Y acá hicimos un ejercicio bastante sencillo con unos colegas, como para tener una herramienta que nos permita ir incorporando proyectos y ir viendo cuál es el impacto en los hinterland de los puertos, de tener mejor infraestructura y el impacto que tienen distintas cosas. Entonces hicimos un ejercicio acá que lo voy a mostrar un poco rápido para poder cumplir con los tiempos, de determinar hinterland de puertos sudamericanos. Obviamente, como no teníamos todos los datos y como un ejercicio más bien académico, nos concentramos en decir, bueno, vamos a considerar 5 puertos importantes en Sudamérica y vamos a pensar qué pasa si yo muevo carga a esos puertos en camiones, ¿no? Sin considerar ferrovías. Hay una serie de cosas que se le pueden agregar a este trabajo, pero yo creo que lo que permite es iluminar el potencial que tienen y qué cosas impactan estos hinterland de los puertos. Entonces, en términos de importancia, estos países, los puertos van a competir por la carga porque ellos pretenden prestar un buen servicio. Atraer volumen de carga les va a permitir atraer buenas líneas navieras que los conecten con puertos internacionales. Obviamente eso trae economías de escala, por volumen, por tamaño.
y permitir inversiones para mejorar la eficiencia operacional. Y ojalá que sean atractivos para las compañías navieras porque a ellos les interesa traer esto. Entonces nuestro objetivo acá es analizar y determinar el hinterland de estos puertos sudamericanos, calcular a qué PGB pueden acceder, ¿no? Eso no lo voy a presentar en la charla hoy día, pero es una parte del ejercicio que hicimos, es decir, bueno, estos son los territorios que preferirían determinado puerto para viajar a determinado mercado. La pregunta es, bueno, ¿cuánto PGB tienen actualmente esos territorios? Pero probablemente eso puede variar en el tiempo en la medida que uno tenga buena conectividad, porque eso va a favorecer el crecimiento económico. Y analizar el impacto del destino final de la carga, el impacto en los costos de combustible, qué pasa si los costos de combustible aumentaran o disminuyeran, cómo cambiaría y qué también nos permitiría analizar el impacto de tener mejor infraestructura que conecte los puertos. Entonces, ¿cuál fue la metodología? Definimos los puertos de origen, definimos 4 puertos de destino, y primero hicimos un ejercicio súper sencillo de decir, bueno, con distancia euclidiana, ¿a qué puerto mandaríamos las cosas? Después, miremos la red vial que existe, porque esa red sí la podíamos levantar, la levantamos, y después la verdad que nuestra red vial en Sudamérica no es plano, tenemos una cordillera grande, tenemos algunos límites naturales, y por lo tanto era importante considerar los costos de transporte reales para camiones moviendo contenedores de distintos puntos, que consideren las pendientes del subir y bajar, que es bastante caro, y eso fue lo que hicimos. Entonces acá está el resumen de lo que les estoy mostrando acá. Consideramos como puertos de destino o origen Los Ángeles, Shanghái, Savannah en Georgia, que habrá estado muy de moda por las elecciones en Estados Unidos, y Rotterdam en Holanda. Y de los puertos consideramos San Antonio, o el macro puerto central en Chile, porque la verdad que San Antonio y Valparaíso funcionan como un par de puertos que están muy cerca unos de otros, y en realidad para efectos prácticos en muchos países eso se llamaría un solo puerto, son distintos terminales básicamente. Después Callao, Guayaquil, Cartagena, y en el Atlántico consideramos Santos y Buenos Aires. Y antes de que me corrijan y decirme que aquí nos faltan muchos puertos, yo tengo muy claro que nos faltan muchos puertos, que hay otros puertos que son importantes en la región, pero la verdad que este es un ejercicio más bien para poder entender cuál es el impacto de distintas variables. Entonces, mirábamos acá cuál es el objetivo acá, es minimizar el costo de enviar un contenedor desde un punto de origen al puerto de destino, que el puerto de destino está o en Estados Unidos, en Asia o en Europa, y consideramos 3 costos entonces: el envío desde un camión desde el punto de origen al puerto origen, la tarifa portuaria, y el costo de transporte desde el origen de la carga hasta el puerto final. O sea, teníamos las tres etapas, y con eso determinamos el hinterland de cada puerto. Si hacíamos eso con distancias euclidianas, obviamente quedan puras líneas rectas, porque no reconocemos acá la topología de la red, pero es como el ejercicio inicial. Y obviamente cambia la zona de influencia dependiendo del destino. O sea, si estamos pensando en mover cosas que están más cerca del Atlántico, como Rotterdam o como Savannah en Georgia, en Estados Unidos, obviamente las zonas de influencia de los puertos van a ser mucho más grandes de los puertos que están en el Atlántico. Y cuando queremos mover hacia Asia, Shanghái o hacia el puerto de Los Ángeles, las zonas se mueven hacia la derecha para dar mayor importancia a los puertos que están en el Pacífico. Ahora, esto obviamente con líneas y distancias euclidianas, y la verdad que nuestra red es esta. Esta es la red vial de Sudamérica, que ustedes pueden ver que no es tan allá, y hay pedazos donde hay bastante poca conectividad. Si uno toma los resultados usando solo las distancias de la red vial, uno ve esta modificación para los distintos destinos. Y finalmente hicimos el ejercicio considerando los costos de transporte totales, y acá considerando las rutas más eficientes, considerando las pendientes y el costo real que tendría mover un vehículo hacia los distintos puertos. Y ustedes pueden ver cómo hay puertos, por ejemplo, cuando uno va a mover a Rotterdam, por ejemplo, acá casi todo lo que está en Argentina se debería mover hacia el puerto de Buenos Aires. El puerto de Santos también sería muy importante, y otro que podría ser muy importante es Cartagena. Si ya vamos a mover cosas a Shanghái o a Los Ángeles, la zona de influencia del puerto chileno, el puerto del Callao, aumentan por su mayor cercanía hacia el puerto de destino.
Hicimos acá varios ejercicios considerando un poco el área total que podría cubrir cada uno de los puertos, que es lo que habíamos mostrado en la lámina anterior, la cantidad de kilómetros cuadrados, etc. Y veíamos acá cuánto es el porcentaje de área que capturan para cada uno de los destinos, con las distintas metodologías y pensando que esta es en realidad la mejor forma de calcular estos valores que serían estas rutas eficientes, cuáles que consideran el costo total. El mismo ejercicio para el caso de Shanghai. Y finalmente nos pusimos a hacer algunos análisis de sensibilidad de estos qué cosas importarían, por ejemplo, si los costos si el costo del combustible cambiara mucho, y hicimos el ejercicio para, acá les estoy mostrando uno de los ejercicios para el puerto de Rotterdam como destino. Uno ve que si el costo de la combustible aumentara al doble o 4 veces, uno ve cómo se modifica la región de influencia, porque ahora empieza a ser mucho más costoso subir y bajar y cruzar la cordillera. Hicimos un análisis similar para ver qué impactaba si los puertos aumentaban sus tarifas, y nos dimos cuenta que en realidad el costo, la tarifa que cobran los puertos no tiene mucha incidencia en la zona de influencia, y finalmente en términos del costo total de transporte, la tarifa del puerto es pequeña. Y finalmente hicimos un análisis de los niveles de congestión, y esto sí está relacionado con la infraestructura que tienen, y la verdad es que cuando hay altos niveles de congestión, que es como nuestro escenario pesimista, uno cambia o puede cambiar el hinterland del puerto, porque hay gente que lo va a empezar a hacer menos atractivo por los costos que tiene acercarse a un puerto que está muy congestionado, y eso tiene claramente que ver con la infraestructura que uno tiene para llegar a esos puertos en ciudades o zonas que están congestionadas. Entonces, y para cumplir con los plazos acá con Elizabeth, voy y digo un poco a qué hemos llegado. Uno es que claramente hay puertos que están mejor posicionados para algunos mercados, los del Pacífico y otros para el Atlántico. Hay una alta sensibilidad al costo del combustible y la congestión. En general vimos poca sensibilidad a las tarifas de los puertos. La conectividad es necesaria para el desarrollo económico de zonas alejadas de los puertos, y por eso es que es muy importante. Y como muchos ya discutieron acá, hay una serie de decisiones políticas que hacen difícil y hacen lento muchas veces el mantener en el tiempo el desarrollo de políticas de infraestructura que conecten bien hacia los puertos. Y algunos de los desafíos que yo veo para el desarrollo de corredores bioceánicos: uno es que los proyectos en general son evaluados en cada país sin visión sistémica. En general, cada país tiene un sistema nacional de inversiones donde ve cuánto beneficia a sus productos una determinada obra, y calcula el beneficio que genera en el otro país como un flujo inducido, que tal vez va a comprar un poco más de petróleo acá, que va a pagar peaje, pero no se da cuenta ni se evalúa en conjunto el beneficio económico que genera la región de los países vecinos. Yo creo que necesitamos apuntar a tener un sistema regional de inversiones que nos ayude a impulsar grandes inversiones en estos proyectos de corredores bioceánicos. Necesitamos considerar el costo logístico total, incluyendo el valor del tiempo de la carga en la evaluación de proyectos, porque si consideramos solo costos, siempre nos vamos a decir que, mire, todo lo que está cerca de un puerto que llegue por barco, y no importa cuántos nos demoremos. Entonces necesitamos incluir el valor del tiempo de la carga para poder hacer bien el ejercicio. Falta incorporar en este análisis que presenté los costos y tiempo de los pasos fronterizos y aduanas. O sea, hacer más eficientes los pasos fronterizos y aduanas en muchos casos pueden explicar que estas decisiones de hinterland de puertos no sean tal como aparecen acá, porque muchas veces vamos a evitar pasar por una aduana, vamos a evitar cruzar al otro país para evitar algunos de estos riesgos. Y bueno, y falta incluir un buen ferrocarril de carga, que es algo de lo que hablaron Joao en su presentación, y es parte de los proyectos que uno le gustaría ver y que probablemente van a modificar sustancialmente los hinterland de los puertos y la competitividad. Y con eso cierro. Muchas gracias por tiempo. Muchas gracias, señor Ricardo, por esta, puedo decir, una clase práctica de estos cambios del hinterland, bastante interesante, y cómo se puede ir cambiando esas zonas de influencia dependiendo de los diferentes aspectos que se incorporen dentro del análisis.
como su distancia, sus costos, su congestión, y volvemos a un punto que nos ha unido durante todas las presentaciones de cómo estos corredores nos pueden beneficiar en la reducción de costos, en los beneficios de tener un transporte intermodal, la aplicación de unas nuevas tecnologías y de distintas tecnologías que nos pueden hacer conectarnos cada vez más, y la importancia nuevamente de unas políticas públicas concretas y sólidas. Y bueno, incorporar también en el análisis también una visión sistémica, así como de unos costos totales, y tomar en cuenta también lo que son los tiempos en los pasos fronterizos, para ampliar un poco más esos análisis que están desarrollando dentro de la academia. Nuevamente, muchísimas gracias por esta interesante presentación. Dado el tiempo, vamos a ir resumiendo y concretando las ideas que hemos visto durante todo el panel. Sin lugar a dudas, los corredores bioceánicos se presentan como una alternativa al Canal de Panamá para llegar hacia Asia, Oceanía y a la costa oeste de América del Norte. Son megaproyectos de integración y colaboración entre países del Cono Sur, los cuales requieren de voluntad y una estrecha coordinación entre los actores involucrados para el cumplimiento de esta meta en común. Estos corredores abren la posibilidad a nuevos mercados y mejoras en el comercio internacional a través del desarrollo de infraestructuras para el desplazamiento de mercancías en una doble vía. Sin embargo, como se ha planteado anteriormente y en las distintas exposiciones que hemos visto en la tarde de hoy, existen desafíos y obstáculos ambientales, financieros, regulatorios, entre otros, por superar para así lograr la consolidación, desarrollo y la puesta en marcha a plenitud de estos corredores bioceánicos en nuestra región. Finalizo este panel agradeciendo nuevamente a los ponentes por sus magistrales presentaciones, por sus diversos puntos de vista que suman a la comprensión de los corredores bioceánicos. En la diversidad está el aprendizaje y todos estos puntos de vista traen y aportan más al análisis. Les agradezco a todos los que se han unido a esta transmisión por su asistencia y por la receptividad que han mostrado para este evento, y a todos aquellos que han hecho posible la realización de este foro. Muchas gracias y sigamos trabajando por ese cambio de rumbo en el proceso logístico global. No sé si quieren despedirse, le doy la palabra al resto de los ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer siempre.